lo bien, que se llama Un juicio original. Y dice así: quizá te estés preguntando si el que cometió realmente un delito tiene derecho a ser juzgado antes de ser castigado. Cuando las Naciones Unidas redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecieron bien claro que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia. Cuando se considera cualquier acusación en su contra y también que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. Muchas veces un acusado resulta inocente, como sucedió en una historia que escuchamos hace tiempo. En realidad creemos que alguien la inventó porque es muy curiosa, pero sirve para darte un ejemplo de lo que te acabamos de decir. En cierta oportunidad, un muchacho campesino decidió viajar hasta otro pueblo, porque en el suyo no se conseguía trabajo fácilmente. El día que debía viajar, entró a una pequeña casa de comida, ubicada en la misma estación del ferrocarril, y pidió 2 huevos pasados por agua. No había terminado de comerlos cuando oyó el silbato del tren, que se aprestaba a partir. Salió tan apurado que ni siquiera se acordó de pagar su comida. Cuando desde la ventanilla veía ya a su pueblo como un punto lejano, se dio cuenta del olvido. Transcurrió el tiempo, ahorró cierto dinero gracias a su trabajo y decidió regresar. Ni bien bajó del tren, entró al modesto restaurante para pagar lo que debía, pero el dueño resultó ser un pícaro que le pidió una enorme cantidad de dinero, diciéndole que si durante el tiempo transcurrido hubiera puesto a incubar esos 2 huevos, habrían nacido 2 pollos, que de ser gallinas habrían puesto otros huevos, que a su vez habrían dado origen a más gallinas, y así sucesivamente. En definitiva, quería cobrarle al muchacho el valor de una enorme cantidad de gallinas, a lo cual él se negó. «Le haré juicio», amenazó el comerciante. El muchacho, preocupado, le contó lo sucedido al abogado del pueblo, que lo conocía desde niño. «No te preocupes», le dijo el abogado, «demostraremos que el reclamo de ese señor es injusto si aceptas que yo sea tu defensor». Durante el juicio, el fiscal tratará de demostrar tu culpabilidad y yo tu inocencia. Cuando el juez nos haya escuchado, sacará sus conclusiones y decidirá si eres culpable o inocente. Llegó el día del juicio. Ya estaban el campesino, el fiscal y el juez, pero el abogado defensor no llegaba. A medida que pasaban los minutos, todo el mundo se iba impacientando. Al fin el muchacho vio con alivio que su defensor entraba en la sala. «Perdonen la tardanza», dijo este, «pero me demoré tostando unas semillas que quiero sembrar mañana». El juez lo miró extrañado y preguntó: «¿Usted piensa que las semillas tostadas pueden germinar? ¿Y usted cree, señor juez, que de los huevos pasados por agua pueden nacer pollos?».
El juez no le contestó. Simplemente se dirigió a los presentes y les dijo: doy por terminado este juicio. El muchacho solo debe pagar los 2 huevos que comió. Eso sí, al precio que tienen ahora. Era lo justo. Algunos conflictos entre las personas se arreglan sin ayuda, dialogando, pero otros necesitan de una tercera persona, alguien que se coloque afuera del problema, que sea imparcial, conozca el tema y adopte una resolución justa. El derecho a la justicia. Para jugar un partido de fútbol o de cualquier otro deporte hay un reglamento escrito. Allí están las reglas que aceptamos para poder jugar, reglas que tienen especial cuidado en asegurar la igualdad de posibilidades para ambos equipos. Así es también el derecho escrito que regula la convivencia en una sociedad. Y tanto las reglas del deporte como el derecho escrito sufren cambios, evolucionan, siempre buscando un ideal de perfección que asegure a cada hombre su derecho a la justicia. De la literatura recordamos a un caballero loco y a un escudero con mucho sentido común, nacidos de la imaginación de un gran escritor, don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote sale a recorrer el mundo para repartir justicia y Sancho termina creyendo que tal cosa es posible. Esta hermosa novela, que se puede leer de muchas maneras, nos habla sobre el ideal de justicia y sus límites, y nos enseña que todos podemos tener un poco de Quijote y otro poco de Sancho Panza. El ideal de justicia se basa en el principio de que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Esto quiere decir que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar su condición social ni su apariencia. Este concepto tiene hoy validez universal y forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Si miramos el pasado, veremos que no siempre fue como en la actualidad. La historia de la justicia ha sido la historia de la búsqueda de la justicia. En todas las culturas, el pensamiento del hombre siempre buscó el ideal de justicia. Un antecedente del derecho escrito es la Carta Magna. En Inglaterra, en el año 1215, varones y condes hicieron firmar al rey Juan sin Tierra el reconocimiento de sus derechos, limitando así el poder real absoluto y definiendo las obligaciones y derechos de sus súbditos. En adelante se juzgaría de acuerdo con las leyes y no según el capricho del soberano. La Carta Magna fue el modelo de muchas constituciones modernas. La justicia consiste en asegurar a cada uno sus derechos, en defender a todos por igual, con imparcialidad. Por eso, un símbolo de la justicia es la balanza con 2 platillos iguales. A la justicia no puede existir si no tenemos en cuenta ciertas reglas que deben ser respetadas por toda la comunidad. Así como cualquier juego tiene sus reglas, la sociedad tiene sus leyes. Ellas nos hacen mejores si somos sus defensores y nos castigan si no las respetamos. Las leyes de nuestro país tienen su origen en un documento muy sabio,
la Constitución Nacional. ¿Cómo construir la justicia? Te dijimos que actuamos según leyes no escritas, que probablemente son las primeras que aprendemos. Por ejemplo, las de la convivencia. El amor familiar nos enseña a amar a otros, a que no pertenecen a nuestra familia. El amor a la verdad nos permite vivir honestamente. El respeto a los demás nos sirve para ser respetados. Nuestra ayuda solidaria es beneficiosa para los demás. Todas estas cosas que aprendemos a dar y a esperar del otro forman parte de la justicia que podemos ejercer todos los días. El ideal de justicia se construye a diario a través de la convivencia, el respeto, el amor, la solidaridad y el compromiso de cumplir responsablemente nuestros deberes y tareas, sin necesidad de que nadie nos lo señale. Suprimir todo tipo de discriminación, violencia, egoísmo, autoritarismo, engaño, intolerancia. Favorecer el diálogo, la solidaridad, la participación, la igualdad, la tolerancia, el respeto. Ahora les voy a contar un cuento que lo escribió Silvia Schuher y se llama La caída de Porque sí, el temible emperador. Una emocionante historia que nos hace ver cuáles son las consecuencias de las ambiciones desmedidas y los abusos de poder de quien desconoce el ideal de justicia. Hijo de Glotón II y nieto de un gran rey, Porque sí, fue el gobernante más temible que hubo en las tierras del país. Apenas asumió el mando, al morir su padre, redactó un largo bando que fue leído al pueblo en la plaza pública. Todo árbol de frutas que crezca en tierras del país, decía la orden, deberá ser entregado de raíz a este gobierno, firmado porque sí. Sin protestar, porque nunca lo habían hecho, los campesinos entregaron sus árboles a las autoridades, dejando sus propios jardines completamente vacíos. Así fue como al llegar el tiempo de la recolección, el palacio se llenó de incalculables canastos de fruta, con los que el emperador hizo preparar dulces y más dulces, tantos que ni al cabo de largos años pudo terminar de comerlos. Y fue durante esos años que, descuidados y hartos de frutos que nadie recolectaba, los árboles se enfermaron y murieron, uno tras otro en las tierras del emperador. Porque sí, entonces redactó un segundo bando, que fue leído en la plaza pública. Tras la inesperada muerte de los árboles, decía la orden, y ante la falta de sus frutos, continuaba, deberán entregar a este reino las risas de todos los niños que habiten el país. Desde entonces, en enormes bolsas que eran llevadas al palacio, los niños depositaban sus sonrisas por obligación. Con ellas, el malvado emperador hacía preparar el dulce más rico del mundo, mermelada de risas, jalea de carcajadas infantiles, que se convirtió en el manjar más precioso de su majestad.
Era el dulce más dulce que se había conocido. Fue guardado en frascos y vendido a otros monarcas a precios sin igual. Sin embargo, tanto esplendor no duró mucho, como era de suponer. Pasado un tiempo, los niños del país empezaron a entristecerse, perdiendo poco a poco las ganas de reír, hasta que definitivamente dejaron de hacerlo. Y la fabricación entonces apareció el tercer bando, que fue leído al pueblo en la plaza pública. Todo niño que no quiera reírse, decía la orden, será severamente castigado. Y los fieles seguidos de porque sí, se lanzaron a la persecución. Los niños trataban de reírse, pero no podían. Aterrados por el castigo, imitaban un sonido parecido al de las carcajadas, que los glotones, sin distinguir, cargaban en sus bolsas hasta el palacio. Con ellas, que eran una mezcla de miedo y de imitación, los dulces que prepararon para el emperador resultaron más amargos que la hiel, más salados que una lágrima. «¡Pueblo de traidores!», gritó entonces, porque sí, y armó un poderoso ejército para saquear nuevos países. Viendo cómo su gobernante pretendía entristecer a los niños de todo el mundo, los campesinos se enfurecieron y por primera vez decidieron enfrentarlo. La sola idea de vencer de una vez por todas a porque sí los puso contentísimos y sin darse cuenta organizaron un festejo que de pronto coloreó las calles del país. Como se imaginarán, tanta felicidad despedía un olor exquisito. Atraído por él, porque sí quiso probar de qué se trataba. Creyó que se daría el mejor de los banquetes, pero apenas lo intentó, un fuerte dolor de estómago lo hizo caer redondo al suelo. Cayó y cayó y cayó con tanta fuerza que jamás pudo volver a levantarse. Y así termina este cuento, un capítulo que en la historia universal se conoce como la famosa caída de porque sí, el malvado emperador de un país. La justicia y la libertad. El labrador soporta el peso del día, se expone a la lluvia, el sol, a los vientos, para preparar con su trabajo la cosecha que en otoño llenará sus graneros. La justicia es la cosecha de los pueblos. Se levanta el artesano antes del alba, enciende su pobre lámpara y se afana sin cesar para ganar un poco de pan para alimentarse y alimentar a sus hijos. La justicia es el pan de los pueblos. Cruza el marino los mares, se entrega a las olas y a las tempestades, se aventura entre escollos y sufre el frío y el calor para ganar su derecho al descanso en la vejez. La libertad es el descanso de los pueblos. Si hay un pueblo en la tierra que estimemos la justicia y la libertad, que el labrador su cosecha, el artesano un pedazo de pan y el marino su descanso. Tendremos que levantar alrededor de una altísima muralla para que no contagie al resto de la tierra. Lo escribió Hugo de Lamennais. Del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Párrafo que hace referencia a la justicia. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia
y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Y ahora vamos a pasar a otro valor muy importante, que es el de la sabiduría. Buscando la sabiduría. Desde sus orígenes, el hombre, en su empeño por comprender y modificar la naturaleza, ha ido acumulando un conocimiento que llamamos ciencia. Pero una cosa es este saber y otra la sabiduría, que es sobre todo el conocimiento de nosotros mismos. Al igual que la ciencia, que es una forma del saber, la sabiduría puede producir transformaciones, pero no en la naturaleza, sino en nuestra forma de actuar. Esto nos permite guiar nuestra vida por el camino de la armonía y de la paz. Sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios creen haberla encontrado. Lo dijo Napoleón. Soledad descubre que la abuela es sabia. Soledad está ansiosa, espera la llegada de la compañera que más quiere, su amiga María Florencia. Ella prefiere llamarla Flor, que es más cortito y más cariñoso. Mientras su mamá prepara tostadas y galletitas dulces, calienta el café y saca la leche del refrigerador, le pide que se tranquilice un poco. La abuela Cristina la llama al balcón y la invita a esperar juntas allí a Florencia. Yo también me entusiasmaba cuando mis compañeras de la escuela primaria venían a jugar a casa. Lástima que no pude terminar la escuela secundaria. Allí también tenía buenas amigas. De pronto, Soledad dio un salto. Por la esquina venía Flor. Bajó apurada la escalera y abrió la puerta antes de que su amiga tocara el timbre. Le presentó a la mamá y a la abuela. Le explicó que su hermano estaba en la clase de dibujo y su papá trabajando. Las dos niñas tomaron el café con leche, hablaron de la escuela y jugaron hasta que llegó la hora en que María Florencia debió volver a su casa. Me gustó mucho tu amiga Flor, dijo su abuela. Es muy buena. Eso es lo que viste, eso que solo la viste un rato, abu. Estuve un rato con ella, pero sin embargo fue suficiente para conocerla. Sucede que conocí mucha gente y me bastó con mirar a tu amiga a los ojos, esos ojos que no mienten. Además dijo cosas lindas de tus compañeros. No criticó a nadie y cuando habló de Marcelo, ese niño que es tan travieso, dijo que lo comprendía. Abuela, aunque no hayas terminado el secundario, eres un genio. No me voy a olvidar de mirar a la gente a los ojos. No, Soledad, no soy un genio. Es que a lo largo de mi vida fui aprendiendo a conocer a la gente. No basta con mirar a los ojos. Es necesario haber conocido muchos ojos y, por supuesto, haberse equivocado muchas veces. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una virtud, tal vez la más difícil de definir. No cualquiera es sabio, y sin embargo la sabiduría es un ideal que cultivan muchas personas. En el curso de la vida son tantas las cosas que nos pasan, tantas las que pensamos, o sentimos, o deseamos. Se nos presenta la felicidad, el éxito, los logros, las victorias, y también el dolor, los problemas, las derrotas.
todas estas cosas hacen de nosotros lo que somos, porque hay una enseñanza en todo lo que nos sucede. Y depende de nosotros que esta enseñanza sea provechosa. Así cuando decimos que alguien es sabio, sin importar la edad ni los estudios que tenga, sostenemos que con su experiencia ha ganado equilibrio, nobleza y hasta sencillez en su trato con las demás personas. Pero este hombre sabio ¿es tan perfecto que no se equivoca nunca? No, quizás sea tan sabio porque se equivocó muchas veces y supo sacar una enseñanza de sus errores. ¿Y los niños tienen que esperar a ser viejos para ser sabios? Tampoco, porque los niños tienen inclinación a la verdad y a aprender, y donde hay verdad y deseo de conocer, se está cerca de la sabiduría. El camino hacia la sabiduría consiste en tratar de extraer de cada experiencia una enseñanza. No ignoremos lo que pasa a nuestro lado. El astrónomo vivía con la cara pegada a su telescopio. Conocía los canales de Marte, los anillos de Saturno y los hielos de Plutón. Conocía el nombre de cada uno de los cráteres lunares. Por momentos, de tan entusiasmado que estaba en sus importantísimos estudios, ni se acordaba que a su lado estaba el señor que desempolvaba las lentes del telescopio, ordenaba sus complicados apuntes y le daba a comer al gato. Un día este señor, que se llamaba José, lo distrajo de sus observaciones. Profesor, necesito hablarle. Con fastidio, el astrónomo apartó su vista del telescopio y miró a su empleado. ¿Qué quiere decirme? Disculpe que lo distraiga, pero hoy necesito retirarme más temprano. El científico lo miró un poco molesto. No podía comprender cómo, mientras él estudiaba cuerpos celestes, órbitas y eclipses, estrellas que se encontraban a millones y millones de kilómetros, ese hombre había estado muchísimo tiempo sin levantar la mirada al cielo, sin tener en cuenta el pedido que segundos antes José lo había formulado. Le dijo: ¿no siente curiosidad por acercarse al telescopio y observar las maravillas del universo? Ocurre, Señor, que aquí cerca, en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra provincia, hay ríos que se desbordan y muchos de nuestros campesinos necesitan ayuda. Mi esposa preparó unas bolsas con algunas ropas que ya no usamos, ¿sabe? Por eso me iré antes, con su permiso, para llevarles esta pequeña ayuda. Otro día aceptaré su invitación. Habrá tiempo para observar esos mundos tan lejanos. El astrónomo quedó sorprendido y pensativo. Luego dijo: José, he descubierto cosas muy importantes, sin duda, con mi telescopio, pero hoy descubrí aquí, muy cerca mío, que existen cosas tan importantes como los mundos lejanos que estudio día tras día. Acostumbrado a mirar lejos, no pude ver la importancia de lo que me rodea. Quizá por lo cerca que estaba. Gracias, José, por hacérmelo comprender. Hay muchos sabios que no son científicos. Hay muchos científicos que no son sabios. La sabiduría
es mucho más que la suma de conocimientos. Es desarrollarse como persona, generosa y responsablemente. La sabiduría y el saber. ¿Sabiduría y saber son lo mismo? No. El saber siempre es acerca de algo particular. Por ejemplo, un arquitecto sabe construir casas, un médico curar a las personas, un ingeniero construir puentes. La sabiduría, en cambio, y por eso es tan difícil definirla, tiende hacia un conocimiento general acerca de la vida y las personas. Además, la sabiduría no es tanto un fruto del estudio como una actividad ante la vida, una disposición a aprender de todo lo que la vida nos ofrece como experiencia. Seguramente escuchaste hablar de la sabiduría popular. Esta se expresa, por ejemplo, mediante refranes y cuentos, que son fruto de la larga experiencia acumulada por los pueblos. Un hombre y su hijo llevaban a su burro al mercado para venderlo. En el